Bueno, vamos a revisar este teorema que lo habíamos dejado la última clase. Siempre hablando de independencia lineal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dicen sean B1, B2 hasta Bn, n vectores de un espacio vectorial B. Luego, en este primero, me dicen, si tengo B sub i igual a B sub j para i diferente de j con ij 1, 2 hasta n, entonces estos vectores son linealmente dependientes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan esto? Correcto. Ahora, ¿cómo lo demostraríamos? Ojo, hay que ver. Ujú. Es que la historia es de, sí me están hablando de todo el conjunto N, ¿verdad? O sea, si hay dos idénticos, son linealmente dependientes. Ujú. Sí se ve claro, pero no sé si solo hace referencia a esos dos vectores o hay más vectores. Como dice, si BI es igual a BJ para I distinto de J, y luego me dicen que puede ser IJ1, 2 hasta N, entonces estos vectores son linealmente dependientes, pero cuando dice estos, se referirán a BI, BJ o se referirá a todo el conjunto de vectores. Si lo pensamos en Rn, sí, o sea, no hay ningún problema, porque el hecho de tener dos columnas iguales, vaya, en Rn, n vectores de Rn, es el caso más fácil. Pero si ya hablamos de un espacio vectorial más general, ¿cómo lo veríamos? O cómo lo interpretamos? ¿Lo interpretamos como todo el conjunto o lo interpretamos solo esos dos vectores? Creo que solo está refiriéndose a los dos esos particularmente.
Ese de ahí no lo veo. Bueno, primero definamos cómo está la historia, cómo lo interpretan. Se hacen, aquí me están haciendo referencia a todo el conjunto completo que tiene dos elementos idénticos o me están haciendo referencia a un conjunto de dos vectores. Para el uno. Hay que estar claros con ese detalle, porque si no, va a dar de página. Y por el uno. ¿En qué situación estamos? Estamos en un conjunto B1, B2, Bn. ¿En dónde? Porque dice BI es igual que BJ para y distinto de J. Pero dice con IJ desde 1 hasta N. Entonces, no sé si hace referencia a todo el conjunto, o sea que prácticamente solo habría un vector. Y todos son distintos. O sea, dice, son iguales para todo el distinto de J, pero si eso se aplica para todos los, o será para un par nada más. El par, o sea, ustedes lo ven como... Ujú. Están dentro de todo el conjunto. Entonces eso hace que todo el conjunto como tal sea linealmente dependiente. Así lo ven todos. Sí. Bueno, probemos, miremoslo así, tratemos de entender cómo funciona. Entonces sería I distinto de J. Se cumple esto y esto es para un IJ particular, ¿verdad? Dentro del conjunto. O sea que, entonces, el conjunto es LD. Entonces, creo que podríamos pensar en reducción al absurdo. Si decimos que el conjunto es linealmente independiente y dentro de ellos hay un par de vectores que cumplen eso, ¿qué tendríamos qué tendríamos nosotros? ¿A qué contradicción podríamos llegar? Ustedes me dicen, el conjunto es linealmente dependiente si yo tengo dos vectores. Vaya, por decir algo, yo tengo B1 igual que B2 en este conjunto, son iguales. Entonces tendría B1 y de ahí B3, B4, B5 hasta Bn. Ese conjunto es linealmente dependiente. Eso, supuestamente. ¿Cómo demostraríamos eso particularmente?
si no tenemos información de los demás? Por eso me inclinaba más a pensar en solo dos vectores. Porque si solo fueran esos dos, ya estaría. Tomemos el caso que el resto lo hacemos compuesta normal y regresamos al caso del que se mencionaba. Sí, o solo sería como restarlo y sumarle el resto, da igual. El valor que tomen. Ajá. Ujú. Correcto. Ujú, sí, tiene sentido. Entonces sería que lo viéramos así. Este, ¿será que lo tomo de manera particular con B1 y con B2? Creo que no pasaría nada. Daría igual con cualquiera dos vectores que tomen. O sea, puedo tomar dos cualesquiera, pero para no estar jugando con IJ, puedo tomar los primeros dos o los últimos dos. Entonces, decimos lo siguiente, sin pérdida de generalidad, partimos de la ecuación, ¿va? Tomemos B1 igual a B2, ¿sí? Si esto se cumple, entonces decimos B1 más B2, no, B1 menos B2 igual a este, y le sumamos, y sumamos el resto, no importa las constantes que tomen, ¿verdad? Y armamos la ecuación. Sí, armamos la ecuación B1 menos B2, si se 3B3, CNBN igual a este. Para el caso, si tomamos ceros todas de C3 en adelante, como dice la compañera, el conjunto tendría C1 sería igual a 1 y C2 igual a menos 2. Así. ¿Ah? C2. Sí, sí, sí. Sí, C1 igual a 1 y C2 igual a menos 1. ¿Ah? Y ya, ¿verdad? Pues, prácticamente sin importar el valor que tomen las constantes de C sub 3 hasta C sub n, ya tendríamos nosotros dos constantes de la combinación lineal, las cuales es verdadero porque son iguales. O sea, esta ecuación es verdadera. De ahí de esta, ya sea que sean cero, que sean distintas de cero, o si son cero, ya el conjunto siempre va a ser linealmente dependiente, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, sin importar, sí se valdría la pena mencionar, sin importar el valor que tomen las constantes, o le damos el valor fijo de 0 a ese. Lo que tendremos que explicar que las constantes esas sean cero. Sí, que de C3 en ACN son ceros. Tomando que C3 igual a C4 igual CN, todas esas cero, tenemos que C1 es 1 y que C2 es menos 1. Lo que hace que el conjunto sea linealmente dependiente. Pero creo que hubiera sido más interesante irle como agregando, como hacer un paso, como decir, por ejemplo, este B1 menos B2 igual a 0,
es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque C1 es 1 y C2 es menos 1. ¿Listo? Si le sumo un C3, B3 igual 0, con el C3 da igual el valor que tome, ya tengo las primeras dos distintas de 0, entonces es linealmente dependiente. Si le sumara otro, C3 y C4, no importa el valor que tomen estas, ya tendría en la combinación lineal dos valores fijos y así seguiríamos hasta n. Así como construyendo, pero creo que se entiende, ¿ves? Si tomamos que todas son ceros. O sea, si, más bien si no importaría el valor que tomaran, ya sea cero o distinto de cero. Porque si es distinto de cero, pues ya se sabe que son linealmente dependientes. Pero si en el mejor de los casos todas son ceros, de C3 hasta Cn, estas dos nunca van a ser cero, porque C1 no va a ser cero y C2 tampoco. Ahí va. Y ahí se tiene que ir linealmente dependiente. Sí se ve entendible, sí. No importaría que le agregara y podemos o lo construimos así de B1, B2 y lo vamos agregando o lo dejamos así. ¿Se entiende? Vamos a ver. En el segundo dice, si existe I entre este tal que sea el neutro, entonces estos vectores son linealmente dependientes. Este es más fácil. Porque lo que tenemos es lo siguiente. Dos. Tenemos el conjunto B1, B2, BI menos 1, el neutro, BI más 1, hasta BN. Entonces, en la combinación lineal, aquí da igual el valor que le demos a CI. Ese conjunto siempre va a ser linealmente dependiente porque este no necesariamente es cero. Para que esto fuese verdadero. O sea, vamos a lo mismo. Si todos los demás fueran ceros, este CI no necesariamente es cero para que la igualdad sea verdadera. Entonces, si tomamos todos los C sub J igual a cero, excepto el I, sí, si todos fueran ceros, excepto el I, entonces, el cual es verdadero para todos C sub I real, pero bueno, para todos C sub I, para todos C sub I, C sub I, no necesariamente. ¿Cómo así que va verdadero para todo? Entonces, de ahí ya se ve que no necesariamente es distinto de cero. No necesariamente distinto de cero. No necesariamente cuando es distinto de cero. Y porque esta ecuación es verdadera para todo escalar, no particularmente para cero. Entonces, el conjunto de LD
sea que siempre que nosotros en un conjunto tengamos el neutro, ya sabemos que dicho conjunto es linealmente dependiente. 3. Si este conjunto es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de él es linealmente independiente. O sea que esto yo creo que lo podríamos ver mejor por reducción al absurdo. Entonces dice cualquiera y tomamos el mismo. ¿Cómo lo miramos este? Dice, cualquier conjunto de n vectores es LI, entonces cualquier subconjunto de él es linealmente independiente. O sea que si nosotros venimos y a un conjunto LI le quitamos uno, debería seguir siendo linealmente independiente. Eso es lo que nos dice el resultado. Ajá, y si lo hiciéramos por reducción al absurdo, diríamos que la negación de eso sería cuando me dicen cualquier subconjunto de él es linealmente independiente, la negación es que todo subconjunto debería ser linealmente dependiente. Bueno, entonces, el mismo conjunto como tal, ahí estaríamos en contradicción. Porque dice, ojo, la estamos negando, para ver si andamos bien, estamos negando esa frase de cualquier subconjunto de él. Es como me están, para la negación, con uno, que sea linealmente dependiente. No es más bien, no es más bien que todo subconjunto es linealmente dependiente. Que uno No, no, no. O sea, la negación del conjunto, la negación de la conclusión. Dice, cualquier subconjunto de él es linealmente independiente. Cualquier subconjunto. Ajá, es correcto, como que ha sido porque hace referencia a todo, en todo caso. Aquí me está haciendo referencia a todo, en todo caso, ¿no? O sea que sería, si el conjunto es linealmente independiente, entonces todo su conjunto de él es linealmente independiente. Eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Ajá. Entonces sí, ahora sí entiendo por qué me dice el existe. Entonces sí, la negación sería, existe al menos un subconjunto para el cual sea linealmente dependiente. Sí, tiene razón.